ambiente lo más favorable del mundo, no vas a tener digamos, un físico que sea provechoso para la actividad que quieras hacer, y en el deporte esto es pues así, ¿no? Si no tengo un buen físico, pues no tengo un buen comportamiento deportivo. Entonces ahí tienen que ver genes, incluso hay ahora ya algunos estudios de genes específicos y más de 20 genes involucrados en lo que al final nos interesaría a la gente que involucrada en el deporte es el rendimiento. Todas las personas tenemos la capacidad de hacer deportes. Sí, por supuesto, claro. Cuando queremos hablar de rendimiento y de deportistas de élite, cada vez se va demostrando que los genes juegan un papel importantísimo, incluso en la selección de estos deportistas, ¿no? No es una cuestión de actitud solamente. No es solo actitud. Claro. Porque a veces te pueden decir, no, sí, si tú quieres ser Lionel Messi, entrena a las 6 de la mañana, acuéstate a las 10 de la noche y juega y mira y analiza. No, probablemente Messi tenga algo en su cuerpo que yo no lo tenga. Exactamente, es que es realmente así. O sea, el tema de varias cosas que están determinadas por los genes, ¿no es cierto? Las capacidades físicas individuales, que ahí tienes, por ejemplo, la potencia de los músculos, la resistencia muscular, tienes la capacidad aeróbica o no, la capacidad cardíaca, eso está determinado por genes. ¿Y esta es una buena o una mala noticia? Pienso que desde la perspectiva de las personas en general es una buena noticia de saber que todos tenemos esta estructura somos anatómica, proclives, ¿no? a algo. Entonces, pues, está bien, pero si es que estamos hablando de deportistas de competición, deportistas de élite, pues deberíamos empezar a pensar que tenemos que tener un perfil genético y más o menos decirles a las personas, usted es bueno para este deporte y para este no, usted aquí no va a llegar a ser el campeón de las marcas, pero en este deporte tal vez sí. Entonces esta cuestión que es importante ya desde el punto de vista de funcionamiento de las personas y de los deportistas, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cosas que podemos ir profundizando, el tema de cómo el corazón se adapta. Unos corazones se adaptan mejor, otros peor. A la competencia o a la exigencia física. A la exigencia física, ¿no es cierto? El tema de la frecuencia del latido, el tema de oxigenación, el tema de gasto de metabolitos involucrados en el rendimiento del músculo, ¿no? El zinc, el fósforo, el potasio, todo eso tiene que ver cómo es tu capacidad física, que al final viene de esta virtud de los genes, ¿no? Que es hacerte mejor o peor. Si nuestros padres, nuestros abuelos, todo nuestro árbol genealógico ha pertenecido, por ejemplo, a una población de altitud, ¿no? Una población que puede estar por encima de los 2.500, 3.000, 4.000 pies de altura. Somos proclives a tener precisamente esa adaptación a ese ambiente, precisamente porque nuestros antepasados inmediatos nos los están heredando. Sí. Todas las personas tenemos la posibilidad de adaptarnos a cualquier Eso es verdad, claro, geografía, a cualquier altura, ¿no? Pero hay un ejemplo ahí muy interesante, y es que la población indígena de altura del Ecuador, cuando tú la comparas genéticamente a la población de altura del Tíbet, tiene una cuestión totalmente diferente. Nosotros, la población de los Andes, por ejemplo, tenemos mucho glóbulo rojo. Y lo que se llama poliglobulia, mucho glóbulo rojo. Pero, en cambio, la población del Tíbet no, teniendo alturas superiores a los 3.000 y 4.000 metros. Ellos no tienen, ¿por qué? Porque genéticamente tienen una hemoglobina que le funciona mejor. Fíjate. Entonces hay diferencias totalmente en el tema de la composición, incluso genética y física de los individuos en relación a cómo se van adaptando. Pese al ambiente. Exactamente, el tema de la capacidad pulmonar de la población de altura es muy diferente a la capacidad pulmonar de la población a nivel del mar.
Tiene una mayor resistencia aparentemente, ¿no? Desde la perspectiva exclusivamente de lo que hablábamos de los físicos, ¿no es cierto? La tipología física. Una persona con el tórax grande, ancho, como es la población de altura, debería ser mejor para deportes como la natación, pero necesitas un tamaño mayor, tener siquiera 1,80, 1,90, que la población de los Andes, por haberse adaptado también a la altura, es más pequeña, y por los genes no somos tan altos. Entonces, toda esa combinación hace ver que para tú tener rendimientos deportivos, dependiendo de los deportes, tienes que tener unos genes que te permitan eso, ¿no? El gasto cardíaco, cómo te adaptas a la típica frecuencia cardíaca aumentada en los deportistas. ¿Hasta cuánto puedes llegar en tu frecuencia cardíaca? Hay personas que en una frecuencia alta de 190, 200, cuando estás compitiendo, podría darle un paro cardíaco. Pero los deportistas adaptados y que incluso genéticamente sabes que tienen que ver con estos genes de adaptación, pues no va a ocurrir eso. Entonces, los genes están comandando definitivamente qué tipo de deportista vas a ser. Si un individuo común o un deportista de élite. Sí, y ahora en este tema de adaptación, centrémonos un poco en el fútbol. Los equipos que van del llano a jugar aquí en la Sierra, en Quito, cuando son las eliminatorias, vienen casi el día anterior. Pero vino Brasil y jugó y estuvo aquí en el país 3 días antes, vino y nos bailó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que los jugadores no sientan la altura? ¿O cómo es el asunto para los preparadores físicos, que debe ser muy jodido, por ejemplo, en un lenguaje coloquial, para... En un lenguaje futbolero. En un lenguaje futbolero, para que rinda su equipo aquí en altura. Bueno, yo no soy un experto en eso, pero digamos, yo hice de deporte de élite, ¿no? Sí. Llegué a ser campeón nacional en natación y esto, entonces modestia aparte, ¿no? Entiendo un poquito el tema, ¿no? Entonces, claro, el tema para nosotros es lo que tú estás describiendo. Cuando ibas a competir en otra geografía, en otra altura, era mejor ir el mismo rato a la competencia, que tardabas un poco más en la adaptación, en este proceso complicado. En golpearle al cuerpo. Lo mismo pasaba con la gente que venía a competir aquí en la altura. Venían el mismo día a competir, con lo cual tenían mejores rendimientos. Ahora, de lo que yo he leído en este tema, vuelvo a decir, no soy experto, pero el tema de adaptarse a la altura te cuesta al menos 72 horas. Son los 3 días. Claro. Y entonces, una vez que tú estás adaptado, tú has perdido mucha agua, por ejemplo, en la altura, porque tienes que concentrar la sangre para que te funcione mejor la respiración de todo el organismo. Entonces tú empiezas a funcionar mejor, empiezas a tener la sangre más concentrada, que es lo que pasa en la población de altura normalmente. Entonces, el adaptarse es una buena alternativa. Me acuerdo que había uno de nuestros corredores de élite de maratón, se entrenaba en el Cotopaxi, ¿no? Para adaptarse a esa altura e ir en poblaciones de más altura que la nuestra, con ¿no? esa atmósfera. ¿Por qué? ¿no? Porque tu organismo necesita adaptar la frecuencia cardíaca, adaptar la presión arterial, adaptar el flujo de la sangre para poder funcionar, sobre todo en la altura. Es más fácil adaptarse a nivel del mar. Claro, por eso algunos se van a entrenar y corren en la mañana en la playa. Es mejor en el mar que estar en otro lugar, por ejemplo, en una loma. Mejor vas a estar, porque tienes la concentración de oxígeno mejor, donde tu corazón te va a funcionar mejor, donde la presión atmosférica está mejor, donde el oxígeno está mejor. Entonces, por supuesto que es. Pero tenemos esta capacidad de adaptarnos. Y justamente como ha habido esta opción de que los genes te proporcionan esta capacidad, los estudios están encaminados a buscar estos genes que te hacen más maleable en esta adaptación. Entonces, de hecho, se han encontrado genes, por ejemplo, que te hacen que tu frecuencia cardíaca, que tu rendimiento del corazón sea mejor y se adapte mucho más rápido, y la respiración celular se adapte mucho más rápido a cualquier variación que exista. Y ese es uno de los éxitos de
actualmente de países que están haciendo evaluación de sus deportistas para encontrar cuál es la mejor fibra muscular, cuál es el mejor corazón, cuál es el mejor sistema óseo que funciona, la estatura, ¿no? que puede exactamente influir. Estamos conversando con César Paz y Miño, él es médico genetista y nuestro tema es la incidencia de la genética, la incidencia de los genes en el deporte y cómo aprovechar precisamente la ciencia en el desarrollo del alto rendimiento. Ecuador se ocupa de estas cosas, tú lo has dicho, hay países que sí lo hacen, y mucho, ¿no? Y están permanentemente sus laboratorios llenos de estos estudios, de estos análisis. Ecuador, a través del Ministerio del Deporte, a través del Comité Olímpico, ¿trabaja en la investigación de la genética o se pone en contacto con investigadores como tú o laboratorios como los que tú conduces para tener algunos resultados? No. No tienen tu teléfono ni siquiera, ni saben dónde vive. Tal vez no sepan que existen. Intentamos hacer un estudio hace años justamente de genes de rendimiento deportivo, okay, pero no se logró. Estamos ahora, curiosamente, en la UTE, tratando de montar todo un servicio de estudio de genes de rendimiento deportivo. Para las personas comunes. Queremos evaluar 21 genes, 21 variantes genéticas que te marcan justo lo que estamos hablando, el tema de tu capacidad individual, tu capacidad cardíaca, el tema de incluso de riesgos de lesiones de cartílagos, de articulaciones, claro, que ya están tipificados. Y esto está asociado... Por tus ancestros. Exactamente. Claro. Y esto está asociado además a otra cuestión que no debemos olvidarnos, es el tema de tu metabolismo. Al final estás hablando de nutrición. ¿Cómo es que nosotros, a través de genes también que te hacen menos apto a la obesidad, menos apto a la diabetes, puede estar correlacionando las dos cuestiones, los genes de rendimiento deportivo más los genes de nutrición y de mejor capacidad nutritiva? Los dos estarían conformando el mejor físico para un deporte. Y entonces eso es lo que queremos en realidad desarrollar. Aquí, hace muchos años hicimos un estudio en futbolistas profesionales en que demostramos que el fósforo, que es uno de los químicos, digamos, que más se consume durante el ejercicio deportivo, bajaba a 0. Wow. Luego de un entrenamiento, luego de una competencia. Entonces quería decir que la capacidad de reacción de estos individuos estaba en peligro en realidad de funcionamiento. Entonces todas estas cuestiones que ahora sabemos que tienes que estar controlado, tienes que ver cómo te funciona el calcio, el sodio, el fósforo. El fósforo, que a propósito viene del pescado, ¿no? Claro. Y los futbolistas generalmente vienen de regiones costeñas donde se consume mucho pescado, Esmeraldas, por ejemplo. Entonces tienes justo volvemos al tema de esta relación entre genes y ambiente, que para aclarar un poco más a las personas que nos oyen, yo puedo tener el mejor físico, el mejor, para decir así, el mejor oído, las mejores manos para ser un gran pianista, pero si nunca tengo el piano, tampoco voy a ser un pianista. Lo mismo pasa en el deporte. Yo puedo tener un buen físico, pero no tener la oportunidad de rendir en ninguno de los deportes, porque no los pruebo. Entonces, desde el punto de vista incluso de educación de la sociedad, deberíamos probar todo tipo de deportes para ver en cuál tengo mejor rendimiento, que es una forma empírica de decir, en este va a ser el mejor. Si no tengo estas nuevas cuestiones que están de moda, que es el tema de los genes de rendimiento deportivo. Los organismos rectores del deporte, como los que mencionamos, sean los clubes privados, los clubes deportivos, el ministerio o el COI, no se han ocupado. ¿Qué país sí lo ha hecho? ¿Cómo están los gringos en este sentido? O los rusos que hicieron un trabajo descomunal desde ya al menos 50, 60 años. Y no solo eso, estás hablando de países europeos, estás hablando de China, de los alemanes mismos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen hechos pruebas a sus deportistas para saber cuál es su rendimiento.
y no solo las pruebas genéticas, bueno, sino todo el para tema ver si de es que le control. invierten o no le invierten. Exactamente. Hay enfermedades que se han detectado actualmente, más de 30 enfermedades que tienen que ver con la parte microscópica del músculo, del corazón y de los músculos en generales, ¿no? Que funciona peor o mejor el transporte de calcio, que es el que te sirve para que el músculo se contraiga. Entonces, hay enfermedades que pasas de padres a hijos, lo que en genética se llama herencia dominante. Okay. Y entonces, todo esto está tipificado, sabemos específicamente dónde están los genes. Entonces, hacer un perfil genético para saber qué tipo de deportista quiero y tengo, debería ser la opción. Incluso ya que hablas del tema de los países que han hecho esto. Claro, quienes más se han ocupado, quienes más le han invertido en la investigación genética. Hay, ahora que se habla del doping, se ha detectado que tú podrías, a través de la manipulación genética, crear aptitudes nuevas musculares a través de manipular los genes. Hay una técnica nueva que se llama de edición genética, que tú puedes cambiar el gen, si le borro y le vuelvo a escribir con una característica mejor. Es como en la ciencia ficción. Exactamente, pero ya está. No, o sea, como programar una página en internet. Exactamente. Entonces eso ya se conoce, ya está cada vez mejor perfeccionada. Incluso antes se había acusado que muchos de los deportistas de élite de algunos países, que no me quiero meter con ninguno, pero sí está reportado en las noticias, que se hizo este tipo de actividad para genes de desarrollo muscular. En definitiva, lo que se hizo es músculos más fuertes, y por eso es que el rendimiento era mejor. Y de ahí parte esto del dopaje genético, es decir, usar la genética para esquivar todos los controles, porque es imposible localizar todavía. ¿Y podrías tú detectar esto, o esto se sabe particularmente por filtración de información? Sí, bueno, por filtración de información. Porque médicamente no creo que sea todavía tan sencillo no existía, detectar. Claro, no existía esas técnicas. Ahora puedes detectar si es que ha habido un cambio de tu digamos, genética inicial, la que naces. Entonces sí se podría. Son técnicas muy caras, pero digamos que el tema de los beneficios que produce un deporte de élite, de competencia, el tema de marketing alrededor, financiero, etcétera, hace que exista esta tergiversación del deporte, que es el dopaje. Claro. Incluso el dopaje genético. Sí. Y si seguimos así, podríamos en unos 20 años tener en unos Juegos Olímpicos a ver quién es el que perfeccionó mejor a su deportista, y tendríamos superatletas, superhombres. Nietzsche estaría orgulloso de nosotros. Es una cuestión tremenda, ¿no? Pero verás que estamos hablando solo de temas de rendimiento, de muscular, corazón, etcétera, pero hay otras cuestiones que también involucran los deportes. Bueno, como hago moto, entonces hay cuestiones de cómo te adaptas a la velocidad, por ejemplo. Hay gente que no resiste la velocidad genéticamente, y hay otros que sí. O el tema de lanzarse de las alturas para hacer los clavados de natación. Todo esto tiene que ver con la adaptación genética, con dos sustancias que se llaman la serotonina y la dopamina, que son las sustancias del placer o del displacer, que vienen genéticamente determinadas. Entonces hay gente que se aficiona a una cuestión, por ejemplo, lanzarse de 30 metros al agua. Hay otros que quieren ir a 300 kilómetros por hora y crean estas sustancias de placer. Y mientras más creas, más quieres, te haces adicto a este tipo emociones. De placer y a estas emociones. Entonces, todo eso tiene que ver con los genes. Por eso es tan interesante, ¿no? El tema de cómo te adaptas, incluso cómo te adaptas muscularmente a la máquina, a la moto, al carro, etcétera, cómo resistes más o menos todo este desafío que es la velocidad. Le genera ese interés incluso, ¿no? el interés de las cosas. Un padre artista tiene dos hijos, el uno se aficiona por el arte y el otro es completamente ajeno y más bien, no sé, tiene intereses más incluso. Exactamente, ¿sí? tiene no solamente un desinterés, sino hasta un rechazo a determinadas aficiones. Genético, no necesariamente la genética tiene que ver con reproducciones fotocopiadas de una persona. O sea, digamos que nosotros somos un capricho del ADN, ¿no? Lo que tenemos en el ADN
es lo que somos. Y el ADN es un dictador en realidad, dice esto eres bueno, esto eres malo. Lo que tenemos que aprender es a descubrir eso, si somos buenos, si somos malos, a través de la educación y ahora a través de pruebas genéticas que te dicen usted, su gen está dañado, tiene riesgo de hacer un daño en sus articulaciones porque su gen le determina que se le van a dañar los ligamentos, el tejido conectivo que está ahí. Entonces, esto es un desafío tremendo para los deportistas de élite y los países que quieren liderar el tema deportivo, ¿no? Estamos hablando con César Paz y Miño, él es médico genetista, es director del Centro de Genética y Genómica de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Nuestro tema de hoy es la incidencia de la genética en el deporte, en el alto rendimiento, en la competición. Te dejo planteado una pregunta, César, para irnos ya a la pausa informativa. Cuando llega, y esta historia es conocida, ¿no? Es muy popular. Cuando llega Lionel Messi a España, llega por talentoso, no llega por su físico, más bien él cuenta en su relato que lo echaron por enano, ¿no? Y su apodo era el enano, entiendo que todavía lo es. El famoso enano, la famosa pulga Messi. En Argentina no vieron recomendable pagarle su tratamiento. En España, en Barcelona, en el Club Barcelona decidieron pagarle su tratamiento y convertirlo en lo que hoy es. ¿Qué hicieron con Messi? Pero me lo respondes al volver. Vamos a la pausa informativa, seguimos ya más adelante con César Paz y Miño. Tiempo del descanso. A esta hora estamos conectados contigo en Micronoticias Universal. Muy buenas tardes, bienvenidos al microinformativo de la hora. Les saluda Silvia Estrella Revelo para presentarles la información del momento. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió este miércoles en el Palacio de Carondelet un manifiesto suscrito por un grupo de exasambleístas constituyentes de Montecristi en respaldo a la consulta popular. El exasambleísta constituyente Gorky Aguirre hizo la entrega del manifiesto en el que se respalda la convocatoria a la consulta popular como forma de consolidar el poder ciudadano. También hacen un llamado a los distintos actores políticos para que participen en el diálogo nacional de manera honesta, transparente y visión de bienestar común. Además, se comprometen a una participación directa en el proceso. La también ministra de Vivienda asegura que no hubo tiempo suficiente para debatir la ley de plusvalía. María Alejandra Vicuña se mueve con familiaridad en la vicepresidencia, saluda con naturalidad a los funcionarios, sonríe y conoce las oficinas y acepta cada toma que le solicita el fotógrafo de este diario El Telégrafo. Como segunda mandataria encargada, defiende la consulta y la unidad de Alianza País, reconoce los errores y dice que esta etapa es para corregirlos. Noticias internacionales. En el ámbito internacional, el Tribunal Constitucional de España anula la declaración de independencia de Cataluña. La institución española anuló los acuerdos emitidos por el Parlamento catalán referentes a la declaración de la independencia de esta región. Hasta aquí los detalles de la información. Seguimos con más de Universal Deportes. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Estar bien informado es su derecho. Estamos conectados contigo. Escuchamos lo más destacado del momento en Micronoticias Universal. Inicio de espacio publicitario. ¿Está pensando ya en sus regalos de Navidad? No se haga problema. Piedras Brasileiras ya tiene para usted o para su empresa toda una variedad de piedras minerales auténticas, preciosas y semipreciosas. Precios súper cómodos, desde $1. Todo el encanto y la magia de Brasil en Piedras Brasileiras. Visítenos en la planta baja del edificio Amazonas, 20 Milla, N2371 y Avenida Amazonas. Teléfonos 254-2466 o 256-7316. Fin de espacio publicitario.
Ya estamos de vuelta. Llama. 12:03. Estamos conversando con César Paz y Miño. Él es médico genetista, es especialista en genética humana, en genética molecular, y por lo tanto hoy es con mucha propiedad quien nos habla de la genética en el deporte. Hago un paréntesis. Eres director del Centro de Genética y Genómica de la UTE. Estás inaugurando, no sé si el laboratorio más completo del Ecuador, pero estás muy contento con un nuevo laboratorio, con un nuevo centro de investigación que va a revolucionar el país. Sí, bueno, tenemos un laboratorio realmente bueno, espectacular. Tenemos 520 metros cuadrados, 11 investigadores, los equipos top que están ahora. Tenemos un secuenciador masivo que nos permite justo hacer estas pruebas que estábamos hablando de evaluar 20, 30, 50 genes al mismo tiempo, ¿no? Estamos haciendo, vamos a evaluar 4.700 genes de enfermedades raras. Entonces tenemos una tecnología en realidad realmente importante. Ahí nos ha apoyado mucho el rector Ricardo Hidalgo, y estamos ahora tratando de que esto repercuta a la sociedad en el tema de mejorar las capacidades investigativas, de producción científica, de colaboraciones, incluso de entrenamiento a personal. Tenemos una buena asociación con el Centro Nacional de Genética del Ministerio de Salud. Entonces, digamos, estamos en eso bien. Quizás nos podamos asociar al Ministerio de Deportes para los temas estos que justo estamos hablando. O al Comité Olímpico, sobre todo, que son organismos mucho más, no sé, o mejor financiados. Exactamente, ¿no? Y que además les interesaría por el tema de deportistas de élite, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos una buena perspectiva. Nosotros no solo queremos dedicarnos a esto, sino a cuestiones, como ya dije, algo de enfermedades raras, genes de predisposición a cáncer. Entonces es un buen espacio para hacer investigación, para hacer docencia. Estamos lanzando también el tema de una maestría en genética y genómica, así es que hemos entrado con fuerza en esta parte de mi vida, ¿no? Ya es el tercer laboratorio que armo en universidades, y me ha ido bien en todas. O sea, la investigación médica tiene un propósito final que es prolongar la vida. Creo que ese es el objetivo macro de este tipo de emprendimientos. Tener una vida buena, ¿no? Una calidad de vida. Esa es la función de la medicina, y la ciencia lo que hace es aportar a eso. Todo esto que estamos hablando de los genes de rendimiento, si tú te pones a ver un poquito más, estás hablando de cómo funciona el calcio, los genes que tienen que ver con esto. Eso tiene que ver también con problemas médicos reales, ¿no? Que es las isquemias del corazón, la falta de circulación, el tema de hipertensión, el tema de diabetes, obesidad, metabolismo de diversos productos. Entonces, al final, lo que se ha hecho es que la parte médica desprenda conocimientos aplicados a este tema, por ejemplo, del rendimiento de deportes. ¿Tú te has investigado tus genes? Sí, bueno, de todo, porque además me he hecho desde estudios tan básicos como de los cromosomas, que es lo más común, ¿no es cierto? Que tienes 46, eres XX mujer, XY hombre, desde esos hasta... Has sido tu propio animal de laboratorio. Hasta los estudios de dónde vengo. Ajá. A través del ADN, con quién estoy emparentado, qué Cristina porcentaje... pregunta de dónde vienes. Exacto, qué porcentaje tengo. Yo siempre he defendido que como todos, la humanidad viene de África, tienes que tener genes de población afro, negra. Y al final yo tengo 1.3. 1.3 de negro. Exactamente, y entonces eso es interesante porque tienes genes de población de Italia, de ibérico, de la parte Arabia Saudita, tienes genes de Centroamérica, por lo tanto hay genes indígenas. Estás hablando de ti, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, y la población del Ecuador, cuando haces los estudios, también encuentras de genes de este tipo. Y ahí viene una cuestión curiosa, que al final tu ancestría, de dónde vienes, el tipo de genes que tienes,
tiene también que ver con tus habilidades y destrezas físicas, así es. que al final vuelve a caer en el tema de rendimiento. ¿Y cómo podemos ser conejillo de India suyo para este tipo de cosas? Sí, había un video, Está muy ¿sí han visto el video? interesante. Hay un video que se hizo viral en Facebook, Claro. en el que sí lo he visto, en el que va el alemán y dice, Y no, yo soy no 100%, tengo nada de ajá, nada, soy ¿no? 100% alemán, Claro, soy y de le esa- demuestran que tiene Ajá. genes de, No, puede ser de Arabia, genes sí. De Turquía de también, de la ajá. gente que dice que odiaban, ¿no? Entonces, Y se quedan al locos, final, sí. por suerte, todos tenemos los mismos genes, somos una sola raza, la raza humana, y coparticipamos de genes entre todos, ¿no? Yo escribí un artículo interesante para mí, que se llama Indios Feos. ¿Te acuerdas que nos dijeron que éramos indios feos? Ajá. Sí, Y entonces escribí... Tú escribes en el telégrafo. el- Déjame decirte que soy un lector tuyo, por eso más o Muchas menos sé la gracias. línea por la que tú estás trabajando. Lo haces, ¿qué días Los específicamente? sábados. Los sábados... Bueno, yo te leo los lunes. Ya, pero los sábados son cuando sale. Pero es interesante porque ahí justo hacía referencia al tema de la composición genética de los ecuatorianos, Ujú. que tenemos genes indígenas, tenemos genes caucásicos de población europea, tenemos genes de población negra también, somos Por supuesto. trihíbridos, Ujú. se llama eso, ¿no? Entonces somos mestizos. Claro. Y eso nos afecta y nos da ventajas también. Seamos bonitos o feos, Exactamente. ya es cuestión de gusto. Sí, ¿no? sí. Aquí todos dicen que soy feo. Mi mamá me dice todo lo contrario, a ella le gusto, ¿no? Exactamente. Y mi esposa más o menos también. algo dice que sí le parezco atractivo. Claro, Sí. pero al final lo interesante de esto es que nos tenemos que encontrar con la genética en algún punto para poder tomar decisiones lógicas de las cosas que hacemos. Incluso debería haber un estudio de genes de los políticos, ¿no es cierto? Para que Completamente, también claro. encontrar el mejor. Todavía no Un hay. estudio genético, Y en el- un polígrafo y esto que te sabían dar en la policía, ¿cómo es? Exactamente, un récord. El récord policial. Pero bueno, esas son las cuestiones que se derivan del conocimiento actual, ¿no? Hay que acordarse que nosotros sabemos cuántos genes tenemos los humanos recién el año 2004 en realidad, ¿no? Que se pensaba que teníamos 100.000 genes, ahora sabemos que tenemos 23.000. Ah, fíjate. Y que en estos 23.000 está contenida la información de quiénes somos, de qué queremos, de qué nos gusta, de qué no nos gusta, qué aficiones vamos a tener, qué destrezas vamos a tener, si eres mejor en la lógica matemática o en el lenguaje. En la creatividad. Exactamente, ¿no? Y ahora incluso que hay esta discusión que tiene que ver mucho con el tema deportivo, ¿qué somos? ¿Hombres o mujeres? Entonces hay este movimiento intersexo, que les dejen a los ¿verdad? intersexo como son. Hay estudios genéticos que se hicieron a los deportistas, luego se vio que no servían para nada, porque al final tu rendimiento no tenía que ver solo si eras hombre o mujer, sino de muchos otros genes. Y justamente se dejó de hacer las pruebas estas de determinación sexual en deportistas porque podías alterarlas. Tú Wow. por ejemplo, con transfusiones sanguíneas podías evadir ciertas pruebas. Incluso se demostró que el tema genético influía tanto que cuando tú decías a un deportista, nosotros tuvimos 2 casos, ¿no? Que se les detectó que eran XY siendo mujeres, que deberían ser hombres, ¿no? Fíjate. Recuerda tú del colegio, si estudiaste, que XX mujeres, Así es. XY hombres. Pero hay personas que siendo XY tienen el físico de mujer. Y entonces venía la discusión ahí si les quitas las marcas deportivas, claro. si es que les descalificas, y entonces se vio que se había cometido errores terribles. Se les había descalificado a personas que tenían un padecimiento genético, que es el no estar identificado su físico con su información genética, porque hay no solo un gen de determinación del sexo, sino hay más de 30. Increíble. Entonces, todo eso hizo que los comités deportivos dejen de usar estas pruebas para decir si eres hombre o mujer y si es que competías o no en tu mismo género. Y por eso es que hay ahora este movimiento en el mundo de que tú puedes competir por género, ya no ni por hombres y mujeres, sino por género. Si yo me siento así, compito así.
que ahí entramos en otra discusión diferente, supuesto, ¿no? Claro. Ética reglamentaria, y reglamentaria, etcétera. Pero como hay cuando ponían las personas con discapacidad, Pistorius pone un récord en velocidad, pero bueno, dicen, ok, es una persona con discapacidad, sin piernas, y ahora es el corredor más rápido del mundo. Y los deportistas dicen, ojo, pero Pistorius no tiene piernas, pero tiene 2 fibras de vidrio, él se cansa menos que yo. A mí me duelen las pantorrillas, a él nunca le va a doler nada, es obvio que va a ser más rápido, claro, y mejor deportista que yo. Hay que descalificarlo. Exactamente. O crearle un juego para él. Claro, viene toda esta discusión, ¿no? Que dices, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar que la genética de alguna manera tiene que estar implicada incluso para estas cuestiones y podría resolver cuestiones de discusión ética en relación al deporte. Te había planteado una pregunta compleja porque tú no participaste en la mutación de Lionel Messi, pero así como se trabajó con Messi, generalmente se trabaja con algunos deportistas. Algunos son muy pequeños, quieren hacerlos crecer. Algunos son muy gordos, querrán hacerlos adelgazar. Algunos son muy anchos, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que generalmente se hace? Sí, pero claro, el tema es que en lo lógico es aplicar hormona de crecimiento a una edad adecuada. Hormonas, ok. Claro, entonces, además de ahí me derivo otra vez a la genética. La hormona de crecimiento que usamos actualmente es producida por ingeniería genética y entonces es menos tóxica, es mejor aceptada por el individuo, no produce rechazos. Entonces tienes tratamientos largos de 1 o 2 años hasta que surta efecto, el efecto que tú quieres, ¿no? En poblaciones muy pequeñas, de personas muy pequeñas, el crecimiento llega hasta 17 centímetros. Que hace una diferencia importantísima en personas que miden 1 metro, 1,10 m. Entonces, el tema es la aplicación de hormona de crecimiento, que es lo lógico que debía hacerse. Ahí es donde quiere participar Cristina, en ese experimento de la hormona de crecimiento. Sí, por favor, demasiado. Los tacos ya no ayudan mucho. Pero dicen que los perfumes finos vienen en envases pequeños, ¿no? Sí, pero mientras más grande dura más. Sí, pero hay cuando para ponerse en hormona de crecimiento tienen que hacerse una prueba de cartílagos. Sí, si es que están unidos, exactamente, ya no hay cómo hacer nada porque ya no puede crecer. Lo que ocurre es al revés, cuando das hormona de crecimiento a personas que tienen sus cartílagos ya sellados, digamos así, les empieza a crecer los huesos a lo ancho, lo que se llama acromegalia. Entonces te da una cara especial, muy gruesa, muy dura, con las mandíbulas muy grandes, ¿no? Entonces es digamos una aberración de un mal tratamiento primero, también entonces a veces, una prueba de cartílagos, exactamente, por favor. Claro, en las manos. Y una edad idónea, ¿no? Exacto, porque si no... Uno se puede meter a tu edad o a la mía a querer crecer. No. Máximo en ideas y en el cerebro algo. A lo mejor en el bolsillo, por último. Ahí hay que comprar las plantillas que sabían vender en la televisión, que te daban como 5 centímetros más, te las ponías en el zapato. Claro. Y ya estás. Sí. De ahí podías salir el viernes en la noche. César, no sé si tú te cruzaste alguna vez, miraba un especial que hacía la BBC en relación a la, si se quiere decir, a la apariencia mismo, por ejemplo, entre individuos de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Decían, los tipos tienen una genética muy parecida, tienen una convivencia parecida, si no se separaron en la historia de la humanidad antes de ayer, ¿no? Si se quiere. Sin embargo, los individuos de Corea del Norte ya tenían una apariencia distinta a los del sur, incluido, y quizás la más prominente, era su estatura. En Corea del Norte las personas eran más pequeñas que en Corea del Sur. Se atribuía aparentemente a la alimentación. Estos son temas que también la genética los va evidenciando, ¿no? Así es, y no solo es el tema de la alimentación, o sea, si analizamos lo que ocurre con un país que está aislado, se llama en genética aislamiento genético geográfico, ¿no es cierto? Ok, claro. Entonces, porque no hay un mestizaje muy tú masivo. Tienes ahí que en 100 años tienes tres generaciones, ¿no es cierto? Que son procesos más bien rápidos en genética si analizamos así. Entonces, en un país que tiene 50, 60 años
de estar aislado, cruzándose la población solo entre ellos, por supuesto que van a prevalecer los genes que eran más frecuentes. Entiendo. Y si la población tenía genes de ser más bien de altura media y no altura alta, van a prevalecer esos genes. En altura, por ejemplo, la alimentación tiene algo que ver, no todo, porque tienes que tener la base genética para poder crecer. Entonces, esta es una discusión que incluso viene desde 1911. ¿Qué haces? ¿Por qué crecen las personas más o menos si les doy de alimentar? Lo mismo, porque unas crecen más y otras no. Y entonces es justamente por el background, por la base genética que tienes. Entonces, al final vas dando la vuelta que estamos dando. Siempre venimos a los genes como los que te dan la capacidad para crecer, para ser inteligente, para tener rendimientos mejores o peores en el deporte, en la intelectualidad, etcétera. Entonces, los genes parece que están comandando muchas de las cuestiones que hacemos dentro de un medio adecuado. O sea, no puedo obtener deportistas de élite de básquet que miden 2 metros 10 de población, digamos, de unos 60 de promedio. Entonces, tienes todas estas ventajas y desventajas que produce al final estas conglomeraciones genéticas que llamamos poblaciones. ¿Te atreverías, de acuerdo a tus estudios, a tus investigaciones, dar una descripción, por ejemplo, si quiere, nuestra población deportiva en el campo del fútbol es afroecuatoriana de Imbabura, afroecuatoriana de Esmeraldas, con algunas excepciones. Ellos tienen una genética particular. ¿Cuál sería? ¿Qué características? ¿Qué prevalece? ¿Si son más fuertes? ¿Son más rápidos? ¿Son más hábiles que...? Bueno, hay estudios de fibras musculares de población afro, ¿no? Es una fibra muscular que responde mucho más rápido. Por eso es que tienen mejor capacidad de respuesta, de movimiento incluso. Hay estudios, por ejemplo, de plusmarquistas de velocidad, de origen afro, que se ha visto que la inserción de los músculos en las piernas, por ejemplo, es algo diferente a la población caucasoide, con lo cual incluso sus propios músculos les hace diferentes en sus movimientos, que son digamos, cuestiones incluso imperceptibles normalmente, pero cuando haces los estudios de la histología del tejido en sí mismo encuentras diferencias, y entonces esto se ha planteado como una razón de por qué existe estas cuestiones de la población afro, ¿no? Porque los jamaiquinos son los reyes de la velocidad. Exactamente. Junto con los estadounidenses, que tienen directa relación al Caribe. Pero, en cambio, tú ves que hay otros deportes en que necesitas otro tipo de físico, en que rindes diferente y no tienes tanto éxito. Entonces, unas cosas te puede brindar la genética de beneficio, te puede ser lo contrario para otra aplicación, digamos así, para otro deporte. Entonces es justamente este balance el que hay que encontrar entre los mejores genes para el deporte que tú quieres o el que tú quieres potenciar. Entonces, como país deberíamos un poco empezar a pensar eso, a ver qué deporte puedo potenciar de acuerdo a las necesidades físicas que tenemos y a las necesidades genéticas que podemos descubrir. De mi población, de mis regiones. No es discriminación, no es discriminación, simplemente es aplicar una técnica nueva para poder sacar ventaja de una cuestión que cada vez se hace más científica. Tus genes aparentemente fueron muy generosos con la natación. Mal haría en esta última parte no preguntarte de los éxitos que conseguiste. Como decía, fuiste campeón nacional de natación, tuviste años dorados en el deporte. Tu vida no ha sido la genética desde tus primeros años. Así es. Bueno, yo me empecé a nadar a los 12 años, en realidad fuerte, ¿no? Entrenábamos entrenar, eran 3.000 metros diarios y en la época de competencia 6.000 diarios.
6.000 Es metros, lo que yo no he hecho en los ¿Cuántas últimos vueltas? 3 ¿Cuántas años. vueltas son a una estilos, piscina? Y ahora 25 son más o menos 150 en una piscina de 25 metros, ¿no? ¿Tú has hecho en toda tu vida 150 vueltas a una piscina, Javier? 150 en toda mi vida. Tal vez no, ¿no? No. Eso hacías de un día. Por eso es que, claro, por eso el tema deportivo me atrae mucho, por esa razón, ¿no? El tema de hacer deporte de buen nivel. Entonces, claro, luego pasé de ese a un sedentario total, la moto. Claro. Pero la moto en la parte esta que me apasiona también, que es los genes de riesgo y el tema de ergonomía, cómo tú te adaptas a la máquina, que es también una cuestión muy interesante, que se han hecho estudios incluso de qué tamaño es mejor. Tú has visto que los corredores de moto, del GP, por ejemplo, son más bien pequeños. Son pequeños, claro. Claro, porque necesitas ser versátil en una moto. La parodia que hacen de los jinetes, que prácticamente son pigmeos. Exactamente, y flaquitos, en los Simpsons. Peso. Entonces, en los Simpsons los hacen como que son enanos. Exactamente. Y viven en un mundo de fantasía. Entonces, todo eso son cuestiones que surgieron por, digamos, por la práctica, ¿no? Es decir, este físico es el que mejor me responde, pero ahora esto está asociado a cuestiones que estamos hablando, de cuestiones de mejor aptitud para la velocidad, mejor aptitud para el peligro, que eso sí viene determinado genéticamente. Incluso el tema de recuperación rápida o no rápida de fracturas en la gente que hace deportes de estos de riesgo. Fíjate. Entonces, ¿cómo funcionan tus huesos para recuperarse? Entonces, eso que parece que está lejos de nosotros, ahora ya se hacen estudios en otros sitios para saber cómo es tu respuesta. Tal cual. Tú tienes oro entonces en tu centro de genética y genómica de la UTE y la UTE además te tiene a ti como un curioso del deporte, así que este laboratorio, como decías, pronto implementará también esta área de los genes del rendimiento deportivo y te vas a dedicar a esta investigación. Creo que vamos a tener noticias tuyas pronto. Sí, espero que sí, porque queremos abrir este tema a las personas en general, para que sepan un poco cómo va a ser su vida deportiva y cómo debería ser su entrenamiento, la nutrición, o cómo pudo haber sido. Pero claro, sí se puede mejorar, ¿no? Claro. Por ejemplo, si es que no se entrena toda su vida, se puede llevar una vida más sana. O sea, deberíamos, de hecho, el tema de hacer deporte tiene que ver con el tema salud, eso es innegable, claro. Y por eso mismo es que dentro de las campañas de control de presión arterial, de riesgos cardíacos, pulmonares, el deporte está ahí, ¿no? Y dices, la actividad no de alto nivel, pero el deporte, por sí mismo. Y eso es bueno también entender por qué o qué hacer desde la perspectiva de qué genes tengo. Claro, entonces para las personas que son sedentarias y dicen ya desde el lunes voy a hacer ejercicio, ¿es recomendable ir a un especialista para que diga este ejercicio tiene que hacer o solito ahí se... Bueno, yo parto siempre de una cuestión, ¿no? Y es que todas las personas tenemos la capacidad de hacer deporte, todas. Entonces, no necesariamente necesitas de una guía. La guía es interesante e importante cuando tú quieres mejorar tu estándar. O sea, si salir a correr, yo puedo salir a correr sin ningún problema. Así es. ¿No es cierto? Simplemente que tengo que ir por lógica, sentido común, no puedo correr 40 kilómetros de entrada, porque simplemente ni puedo o me mato, mi corazón no me funciona, pero tengo que ir progresivamente. Entonces, esa es quizás mi genética no me recomienda. Exacto, dice, ¿sabe qué? Llegar a ese usted tiene deporte. este gen que está haciendo que su frecuencia cardíaca y que el gasto de su corazón no sea recomendable este deporte. Su fósforo se va a hacer. Exactamente, entonces tú dices, ya muy bien, ¿sabes qué? Hago un deporte diferente en que el tema de los genes de aeróbicos que decíamos, yo los tenga mejor o peor, y entonces dices, escojo este deporte. Incluso hay una noticia última que estaba revisando antes de venir aquí para que no me sorprendan como con lo de Messi, y entonces dices que hay unos genes de la disposición de la grasa en el abdomen y en la cadera. Y entonces se ha visto que por más que hagas deporte y ejercicios, si tienes estos genes no vas a bajar más allá de lo que
tus genes te permiten. Claro, tu genética es proclive a acumular la grasa en determinados lugares y esa es la confección de tu cuerpo. Exactamente. Entonces, ahí te das cuenta de lo importante que tiene que ver tu background genético, quién eres tú genéticamente, ¿no? Voy a grabar esta última parte para llevar a la casa. Y en ese caso una buena justificación. Y en ese caso, por ejemplo, ya no se puede, ya tocaría una intervención quirúrgica para sacarse la grasa o un dopaje genético. El tema aquí es una cuestión. Pero creo que es más barato lo de la cirugía, ¿no? Claro, la cirugía va a ser más barata que un dopaje genético. Pero bueno, sí tienes todas estas cuestiones de el físico de los individuos siempre ha importado a la ciencia, ¿no? Desde cuestiones de cuál era el mejor físico, ¿cuál es el mejor físico? El mío, el tuyo, siempre es el mío, ¿no? Pero digamos así, cuando tú comparas, dices, bueno, ¿cuál es el mejor físico? Y entonces resulta que la genética tiene una respuesta curiosa en eso, ¿no? Que es el estándar, que es más bien tendiendo a no ser muy flaco, porque eso te hace que todo tu organismo te funcione de forma buena, digamos, ¿no? Tienes todos los elementos para que te funcione. Y el tema físico ha llamado tanto la atención incluso en la criminalística. O sea, que se habla de este es el físico del delincuente, el gen del mal, que era un mito. Claro. Incluso el gen del mal sí se ha visto, pero en cambio el tema del físico eso es más complicado, ¿no? Qué gran tema, César, ha sido realmente muy entretenida esta conversación, como te digo, y parte de la investigación que estás desarrollando en el Centro de Genética y Genómica de la UTE, que incluso lo vas a reinaugurar en condiciones mucho más satisfactorias. Seguramente tendremos noticias tuyas pronto en la investigación del deporte. Gracias por esta visita y te devolvemos a tu investigación. Muchas gracias también. Espero que haya llenado las expectativas. Muchas. César Paz y Miño, médico genetista, hablando acerca de la genética y su incidencia en el deporte, en el alto rendimiento y en la competencia. Nos vamos, que tengan una excelente tarde. Si se perdieron un detalle de la entrevista, vaya al Facebook Pichincha Universal 95.3 y ahí puede ver toda la transmisión que hicimos a través del Facebook Live. Gracias, Sebastián. Excelente tarde.